Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Vamos a estar estudiando la lección número 9 que pertenece al tercer trimestre del año 2024. El título de esta lección es Controversias en Jerusalén y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 11 y el versículo 25, donde dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Muy bien, bienvenidos a Escuela Sabática. Hace 3 semanas que no nos comunicamos, estuvimos en el campamento de Gillette, Wyoming. Fue un campamento muy interesante para no olvidarlo, pero aquí estamos nuevamente y con la ayuda de Dios, pues ya no hay otra actividad, así que interrumpa la clase, sino hasta las vacaciones de fin de año. Así que vamos a tratar de estudiar esta lección. Trae mucha información. Las controversias que tuvo Jesucristo en Jerusalén esa semana final antes de su crucifixión, y está basada en el capítulo 11 y 12 del libro de Marcos, y vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo estudiando todo lo que tenemos para esta lección. Vamos a leer Marcos 11 del 1 al 3 y así vamos a ir estudiando metódicamente todo el capítulo y explicando lo más importante para que esperamos que le pueda ayudar a entender y a compartir de una mejor manera la clase de escuela sabática el día sábado. 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. Este es un asno o un burro, como se le conoce vulgarmente, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El libro de Mateo habla de un asno y un pollino. El pollino en este caso es un burro joven. Asno, pollino y burro es el mismo animal. Mateo habla de este burro y su madre, del asno y su madre, y los demás evangelios hablan del pollino. En el oriente, el asno es tenido en alta estima, es majestuoso, es vivaz y compite con el caballo por tenerlos. Para los judíos, el asno también ha sido un animal muy valorado porque es una bestia de carga. Trabaja en el campo, puede trabajar en el molino y su andar es muy delicado, muy suave, no golpea a quien lo está montando. Lo contrario de eso, vemos que la yegua o el caballo tiene un caminado brincado, que hace mucho daño al cuerpo, especialmente si la persona que lo está montando son primeras veces y no tiene experiencia. El caballo fue introducido a Israel por Salomón desde Egipto, y el caballo siempre se ha usado especialmente para la guerra. Todo lo contrario de esto, el asno es un animal símbolo de paz. Y para el judío peculiarmente era un símbolo nacional. Encontramos en la Biblia ciertas escenas interesantes. Por ejemplo,
encontramos a Moisés llevando a su esposa Séfora sentada en un asno. También leemos en la Biblia que habían unos jueces que montaban en asnos blancos. Abraham usaba asnos. Y Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, o sea, sobre un asno muy joven. Entonces, esta es la foto perfecta que describía a el futuro Mesías entrando a Jerusalén, no montando un caballo, que es un símbolo de guerra o usado mucho en la guerra, sino que montando un pollino o un asno joven, que ese es un animal símbolo de paz. Así que tenemos eso. Otra de las cosas interesantes que tenemos que comprender es que un pollino o el asno joven nunca era utilizado cuando corría con su madre. Estaba muy joven y usualmente no se usaba este tipo de animal cuando estaba aún apegado a su madre. En el Oriente, en el Medio Oriente, se tenía la costumbre que todo animal que no se había utilizado se destinaba a fines sagrados. Por ejemplo, encontramos que en 1 Samuel 6:7 los filisteos usaron un carro nuevo y tomaron 2 vacas lecheras en las cuales nunca se había puesto yugo para devolver el arca a Israel. Y ellos dijeron: vamos a dejarlas estos animales que agarren el rumbo que quieran. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a estos animales cuando se le pone el yugo por primera vez. Son indomables. Pero en este caso, estas vacas lecheras sencillamente tomaron rumbo a Israel y ellos se dieron cuenta que era Dios quien estaba dirigiendo el retorno seguro del arca a Israel. Entonces, entre el mundo pagano del Medio Oriente siempre ha existido la idea que cuando se ofrece un animal a una deidad de ellos, tiene que ser un animal que nunca se ha usado antes. La misma idea toma Jesucristo y aquí se acentúa un milagro porque es un pollino, es un asno joven, es un burro joven en el cual nadie lo ha usado. Y los asnos, según los expertos, cuando se montan por primera vez, son ingobernables. Son difíciles de montar, se puede decir casi imposible. Hay que domarlos primero para que sean dóciles para poder llevar carga o persona. Y aquí se hace el milagro que este pollino, que nunca ha sido usado, montado por ningún hombre, sencillamente lo llevan y con toda mansedumbre y humildad se somete a Jesucristo y sin poner resistencia lleva en sus lomos al Mesías en su entrada triunfal a Jerusalén, como lo decía la profecía de Zacarías 9:9. El versículo 4 y 5 y 6 dice: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Fíjense que este pollino dice que está afuera de la puerta, está en la calle. En un lugar donde se cruzaban 2 caminos, en el recodo del camino, o sea que estaba más o menos en una esquina,
no estaba dentro de una casa, ya estaba afuera, estaba precisamente en la calle, un lugar muy público, y este acto no se podía realizar sin ser visto. Y Jesucristo les da una minuciosidad en esta actividad. Él les dice a dónde van a hallar el pollino, lo van a desatar, y allí les dice también que van a ser o pueden ser preguntados qué están haciendo, y además les da la respuesta qué es lo que tienen que decir. Y los apóstoles se dan cuenta que la historia se desarrolla exactamente como Jesucristo se las relató. Encontraron al pollino atado, nunca había sido montado, no se encontraría en el patio, sino afuera a la puerta de la casa, en la carretera más bien dicho. Las personas que estarían cerca de él preguntarían y ellos ya sabían qué es lo que tenía que responderse. Muy bien, interesante. Vamos a seguir con el versículo del 7 al 11. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La palabra hosana significa literalmente o salva. Quien dice sálvanos, pero eso es lo que significa literalmente o salva. Podría haber sido el grito de los cautivos, de un rebelde pidiendo misericordia, o una aclamación en general que expresaba mucha alegría. Y aquí entra Jesucristo, tal como la profecía de Zacarías 9 lo dice, y la gente lo aclama como el Mesías. Entra directamente al templo, se dirige al templo, pero ya es tarde. Se cree que era después de las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, en el mundo judío de esos días se le llamaba el anochecer. Y ya había terminado los servicios religiosos, el último sacrificio a las 3 de la tarde, y eso aconteció después. Y Jesús contempló todo lo que había en el templo y partió con sus discípulos sin hacer nada y dejando decepcionada a una multitud que soñaba que ese Mesías que había ingresado a la ciudad inmediatamente tomaría riendas del gobierno y convertirse en el verdadero rey de Israel, que libertaría al pueblo del yugo romano. Pero no pasó así, sino que la profecía se cumplió, y por ser tarde Jesucristo tomó a sus 12 discípulos y se fue a Betania, y allí pasó la noche. Esa última semana que estuvo Jesucristo en Jerusalén, todas las noches durmió fuera de la ciudad, porque ya no era seguro para él dormir en la ciudad. La única noche fue la última que estuvo en el juicio. Esa sí la pasó allí, que fue la noche fatal. Las demás él siempre salió por su seguridad. Muy bien, seguimos leyendo versículos 12 al 14. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
se hospedaban en el lugar de Lázaro, María y Marta. Posiblemente no estuvo en la casa, sino que estuvo orando en el campo y por cualquier razón no comió. Pero aquí dice que tuvo hambre y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Esto pasó allá por el mes de marzo, que es el mes Nisan en estos tiempos judíos, y las higueras siempre daban su fruto por el mes de junio. O sea que está hablando 3 meses con anticipación. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Fíjense que todavía no era el tiempo allí de dar higos, pero esta higuera daba la apariencia que ya tenía que haber dado frutos. Según los expertos en la materia, ninguna higuera tiene hojas si no ha dado su fruto primeramente. Y por eso es que Jesús, aún sabiendo que no es tiempo de cosecha, que está 3 meses adelantado, pero la higuera dando la apariencia que ya tiene frutos, él va y dice: tal vez encuentro fruto. Por la apariencia equivocada, Jesús condena a esta higuera y nunca más vuelve a tener fruto. Este es el único acto destructivo, pudiéramos decir, que hace Jesucristo en toda la Biblia. Todos sus actos son constructivos, pero este es el único acto donde Él destruye algo. Fíjense bien que la higuera estaba en el camino, no pertenecía a nadie, nadie tenía derecho a propiedad sobre ella, nadie iba a ser afectado por su pérdida, sencillamente estaba en el camino y Jesús por eso tuvo la libertad de maldecirla. El nombre de Betania, de donde Cristo venía, significa el lugar de los dátiles. Y aquí es donde está pasando este evento de la maldición de las higueras. Los discípulos tomaron nota y se dieron cuenta que había habido una maldición sobre este árbol porque daba la apariencia de tener frutos, aunque no los tenía. Ahora se dirige al templo y ahí vamos a estar un poquitito estudiando qué pasó en el templo. Versículos del 15 al 19, vamos a leerlo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús vuelve a salir de la ciudad. Esta es la segunda limpieza que hace Jesús del templo. Cuando leemos el espíritu de profecía detenidamente, en la primera limpieza que Jesús hace al principio de su ministerio, Él
temor divino invadió a todos los hombres que estaban allí y nadie pudo hacerle frente a Jesús. Claro, el poder divino, ¿qué hombre va a poder enfrentarse a ese poder? Y dice el Espíritu de Profecía que los fariseos, los escribas, los sacerdotes quedaron con la espinita. ¿Cómo podían haber sido ellos, los altos dirigentes de Israel, tan cobardes en frente de un humilde carpintero de Nazaret? ¿Cómo? Y les quedó aquella espinita y procuraban tener una segunda oportunidad para mostrarle que la autoridad eran ellos, según el Espíritu de Profecía, lea el deseado de toda la gente. Y ahora se da la segunda oportunidad y el terror fue aún peor. No hubo nadie que pudo enfrentar a Jesús, porque aquí el temor divino enfrenta al poder humano y no hay ninguna comparación entre estas dos cosas. Sencillamente el humano sucumbe ante una oncita que ponga Dios de su terror sobre la humanidad. Para entender lo que pasó en el templo, tenemos que estudiar un poquitito, más o menos según la historia, cómo era el templo. Déjeme tratar de explicárselo. La ciudad de Jerusalén para esos días tenía aproximadamente 120 kilómetros cuadrados. Eso equivale quizás como a 32 millas por allí, más o menos, cuadradas. Pero de esos 120 kilómetros cuadrados, el templo era casi una quinta parte, casi 20 kilómetros cuadrados. O sea que estamos hablando de un templo gigantesco. En sí el templo, el lugar santo y el lugar santísimo era pequeño, pero los atrios que rodeaban al templo eran gigantescos. Entonces, entre más adentro del templo, más santo. Entre más afuera del templo, menos santo, menos importante. El lugar de más adentro, el de más al fondo, se llamaba el lugar santísimo. Ahí solo entraba el sumo sacerdote, nada más una vez al año. Después le seguía el lugar santo, donde entraban solamente sacerdotes de origen levítico. Tenían que ser de la tribu de Leví. Esta era en sí la parte del templo. Perdón. Afuera de este recinto estaba el atrio de los sacerdotes. Allí solo podían entrar sacerdotes en este atrio. Era un espacio grande alrededor de la capilla, pudiéramos decir, y tenían que ser de la tribu de Leví, no más que ellos. Jesús nunca entró al lugar santo ni al lugar santísimo, porque Jesús no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Después del atrio de los sacerdotes, sin haber muro de separación, solo una señal muy demarcada, continuaba el atrio de Israel. El atrio de Israel era un espacio alrededor grande donde solo hombres judíos de sangre y circuncidados podían entrar. Estos hombres podían contemplar lo que sucedía en el atrio de los sacerdotes, pero no podían traspasar. El atrio de Israel o el de los hombres estaba protegido por un muro, y después de ese muro de menos importancia continuaba el atrio de las mujeres, que era un atrio aún más grande. Recuerde que las proporciones van creciendo mientras más se aleja del centro.
En el atrio de las mujeres no solo habían mujeres, habían hombres también, y por la razón que habían hombres, al atrio este se le llamaba el atrio de las mujeres, para recordarle a los hombres que ese atrio no era de ellos, sino de las mujeres, aunque ellos podían estar allí. Jesucristo llegó a este atrio y al de los hombres. La viuda que entregó sus 2 dracmas como ofrenda y entregaba todo lo que tenía, sucedió aquí en el atrio de las mujeres y Jesús estaba allí. A continuación, más alejado de la capilla del lugar santo y el lugar santísimo, había un muro y allí seguía el atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles, allí llegaba todo que no fuera israelita, todo que no fuera circuncidado. Allí le permitían a los enfermos llegar, a los cojos, a los ciegos, a toda la gentuza que estaba en mala condición, podían llegar a este atrio. Este atrio no tenía muros alrededor, solo tenía columnas en todo alrededor, o sea que eso era algo gigante y hermoso también. Y arriba tenía un dintel, o sea, pedazos de pared entre columna y columna, como un cielo, podemos decir, más o menos lo ancho, un poco más ancho de las columnas. Para entrar al atrio de las mujeres sí había un muro y en la entrada del muro decía: toda persona que no es judía y entra en este lugar es responsable de su muerte. O sea que al atrio de las mujeres tenía que ser judío de sangre y circuncidado, si no se le aplicaba la pena capital. Pues en este atrio gigantesco de los gentiles, como le pertenecía a los gentiles, los sacerdotes no le daban importancia y no lo tomaban como un lugar santo. Aquí en este lugar, en donde tenían el mercado para vender los animales para las ofrendas, aquí se podía comprar palomas, se podían comprar ovejas, toros, vacas, en este atrio que era sagrado. Aquí también se obtenían otras cosas que necesitaban para el sacrificio, como el incienso, el aceite, el vino, que sí se necesitaban. Aquí también se tenía que comprar el impuesto que se pagaba al templo. Anualmente se tenía que pagar medio ciclo al templo por cada persona judía, no importando qué rica fuera o qué pobre fuera. Y este medio ciclo lo vendían afuera y la gente que visitaba de otros lugares tenía que hacer el cambio de la moneda extranjera o de la moneda nacional para conseguir este medio ciclo, y en este lugar se levantaban trifulcas, problemas, pleitos por las extorsiones en el cambio de moneda y en la venta de animales. Si se da cuenta, había otro problema también, que por allí pasaban los mercaderes. Como era un lugar casi de 20 kilómetros cuadrados, en vez de rodear el templo, se iban por el atrio de los gentiles. Y mientras los gentiles estaban tratando de adorar a Dios en un lugar sagrado que Dios había dedicado para ellos, los mercaderes pasaban con bultos, con carretas, con animales, para evitarse dar una gran caminada. Si se da cuenta el problema que estaba allí, entonces esto perturbaba a aquellos religiosos que no eran judíos, porque tenían un mercado en su templo, tenían un desorden y tenían un montón de gente pasando por esos atrios que no iban a adorar, sino que sencillamente iban al mercado. Y
Jesucristo se pone allí. Ahora fíjense bien que el versículo dice aquí, el versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Esto se refiere al atrio de los gentiles. El poder de Dios es tan grande que eso no era un lugar pequeño, era un lugar que las orillas cubría casi 20 kilómetros cuadrados, gigantesco, y el poder de Dios se apoderó de ese lugar y en ninguna de las esquinas pasó un mercader con su mercancía porque él no consentía. Los guardianes del templo, los sacerdotes, los escribas, fariseos, quienes se habían propuesto no cometer el primer error ante la primera limpieza del templo, hoy más que nunca están sobrecogidos del terror. Y aquí Jesucristo menciona Isaías 56:7. Le voy a leer del 3 y le está hablando al extranjero y al eunuco. Y dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Y sigue al 6, nos vamos a pasar al 6, del 3 al 6, Isaías 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, que el lugar que profanaban los judíos era un lugar sagrado que era parte de la casa de oración dedicada para todo el pueblo cristiano que no era de linaje judío por sangre. Y ningún hombre se le puso en contra, ningún hombre tuvo el valor de enfrentarse al poder divino. Nunca se puede hacer eso. Además, no tenían que decir nada porque en uno de los códigos canónicos que ellos tenían, dice la siguiente manera. Fíjese lo que dice las leyes judías acerca del templo. Todo lo que es el templo, sin importar qué parte del templo es, aun si es el atrio de los gentiles. Dice, un hombre no puede entrar en el monte de la casa con su bordón en su mano, ni con zapatos en sus pies, ni con su cinto y su dinero en él, ni con bolsa echada sobre sus hombros, ni con polvo sobre sus pies, ni podrá hacer de él un camino de paso y mucho menos escupir en él. Esta es una ley judía de ellos mismos en contra del templo. Jesucristo está imponiendo esa misma ley como judío y también como Dios al citar sencillamente Isaías 56. Y nadie pasó por allí por orden de él, porque le temían terriblemente. Versículo 19 y dice, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y se fue, y allí interesantemente se cumple lo que dice Mateo 21, 17, que dice lo mismo, salió, y Mateo dice que dejándolos salió de la ciudad a Betania y se hospedó. Volvió a Betania, a casa de Marta y María, para que se cumpliera con todas sus letras el versículo que dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Betania estaba como a 3-4 kilómetros de Jerusalén. Muy bien, seguimos, continuamos.
Versículo del 19 al 22. Estamos en el libro de Marcos 11. Y pasando por la mañana, vieron la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe, porque de cierto que digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Maldijo la higuera no para que fuera estéril, sino en su esterilidad. Este milagro nos pasa a nosotros muchas veces por alto. Y es un milagro porque los expertos en estos árboles dicen que la higuera especialmente es un árbol abundante en savia y humedad y no fácilmente se seca. Y es un milagro porque un día la maldijo y el día siguiente la higuera estaba seca, cosa que no puede ser posible, al menos como que se haga por un milagro. Y cuando estéis orando, perdonad. Aquí vamos a hablar un poquitito. La oración, incluso la oración que tenga la fe más intensa, no es perfecta, al menos que el temperamento del adorador sea también de caridad que perdona las ofensas. Dicho en otras palabras simples y sencillas, debemos orar sin dudar ni enojarnos. Una oración con duda no es contestada y una oración en estado de enojo tampoco es contestada. Una oración que se hace cuando el alma está convulsionada por una ofensa y esa ofensa no ha podido quedar atrás, esa oración no va a ser contestada. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vienen los ataques de 3 grupos a Jesucristo en este día. Mire, y aquí vamos a tratar de cubrir lo más que podamos porque es mucha la información. El primer ataque es de los sacerdotes, escribas y ancianos. Y la pregunta es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estos 3 ataques tenían como propósito entrampar a Jesús en alguna declaración que él diera para quitarle la vida. Y Jesucristo tenía que tener cuidado de no morir por alguna palabra mal puesta o mal contestada, sino que tenía que cumplirse que él venía a morir por nuestros pecados y no por otra cosa. El primer ataque lo hacen los sacerdotes, escribas y ancianos, preguntándole con qué autoridad esto. El segundo ataque lo hace otro grupo diferente, son los fariseos y los herodianos, que son 2 grupos totalmente aparte, diferentes y enemigos, pero en este caso se unen para tentar a Jesús acerca del tributo, del impuesto que hay que pagar a César. Y el tercer ataque viene de parte de los saduceos con el tema de la resurrección. Muy bien, primer ataque, Marcos 11 del 27 al 33. Y vamos a tratar de explicarlo aquí, qué es lo que está pasando. Y volvieron entonces a Jerusalén
Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, había entrado a Jerusalén con un séquito gigantesco de personas. ¿Quién le dio esa autoridad para entrar con un grupo tan grande, un pueblo entero cantándole? Había reformado la economía del templo, echando a los mercaderes y cambistas y no dejando que profanaran el templo, atravesando con bultos y maletas y mercancía para el mercado. ¿Con qué autoridad había hecho eso? Y había permitido que lo declararan el Mesías. Y aquí vienen ellos y le preguntan: ¿con qué autoridades haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer esto? Tres cosas: entrar al pueblo con semejante grupo de gente, desalojar el templo de mercaderes y dejarse proclamar el Mesías. Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, pues ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense que el temor los empuja a esta gente a tratar de eliminar a Jesús a toda costa. Y aquí están tratando de destruirlo, pero con el pretexto de la ley, porque la multitud le tenía un apego, estaba apegada a Jesucristo, y eso les impedía a ellos poner manos violentas sobre él. Y por eso le hacen aquí dos preguntas interesantes: ¿con qué autoridad y quién te dio la autoridad? Fíjense que son preguntas bien difíciles que tenía que alguien normal ponerse a pensar. ¿Con qué autoridad? ¿Eres profeta? ¿Eres sacerdote? ¿O eres rey? Ninguna otra persona tenía derecho a hacer ninguna reforma, ni en la iglesia ni en el Estado. Y aquí él está haciendo reforma en el Estado y en la iglesia. En el Estado a través de sus ciudadanos, y en la iglesia con la limpieza y el desalojamiento de lo que no tendría que estar allí. La segunda pregunta es: ¿quién le daba esa autoridad? Y allí empuja a Jesucristo a esta gente a darse su propia respuesta. Cualquiera que lee eso, uno puede llegar a creer que la respuesta de Jesús es evasiva para no contestar una pregunta clara. ¿Con qué autoridad es esto? Y él ahora lo lleva a Juan y le dice: ¿el evangelio de Juan era de Dios o era de los hombres? Él llama el bautismo, pero ese es el evangelio, todo lo que él predicaba. Ahora, aquí los entrampa a ellos en su propia trampa, porque Juan vino solo con un fin: a anunciar a alguien que era mayor que él. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad su vereda. Y él dijo: el que viene detrás de mí es mucho mayor, el que viene después de mí es mucho mayor, es el Cordero de Dios, al cual yo no soy digno ni de desatar las cuerdas de sus sandalias. Yo no puedo ni siquiera aún tocar sus zapatos.
Todo el pueblo consideraba que Juan el Bautista sí era un profeta de Dios. Entonces, si la respuesta de ellos era que sí, el mensaje de Juan procedía del cielo, automáticamente tenían que creer en Jesús, porque Juan no predicaba otra cosa que la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si ellos decían que era de los hombres, automáticamente, si no habían creído en Juan, tampoco iban a creer a quien él predicaba, y estos tenían miedo de que el pueblo se enojara con ellos y les hicieran mal, los matara. Fíjese que interesantemente, siempre el pueblo se cuida de las autoridades. El pueblo dice, no, no hagamos esto porque nos puede ir mal, hay tal autoridad. Pero aquí, en el caso de Jesucristo, es la autoridad cuidándose del pueblo. Mire qué ironía, tendría que ser al revés. La autoridad cuidando el pueblo, que el pueblo no traspase los límites, y un límite y un pueblo teniendo respeto por la autoridad. Pero no, aquí la autoridad es la que le tiene miedo al pueblo, y ellos sabían en su corazón que no iban a aceptar que el mensaje de Juan era humano. Pero por temor a morirse por el pueblo, entonces ellos vienen y dicen, si decimos que era de Dios, nos va a decir por qué no creímos. Y si decimos que no era de Dios, el pueblo nos va a linchar. Estamos metidos en un gran problema. Entonces ellos dijeron, no sabemos. Entonces Jesucristo le había dicho, les dijo sencillamente, no quieres responder a mi pregunta, por lo tanto, yo tampoco responderé a la vuestra, porque vuestra respuesta tendría que ser mi propia respuesta. Es lo que Dios, es lo que Jesús les está diciendo allí. En pocas palabras, ellos mismos tenían que darse las respuestas partiendo de Juan, que predicaba Jesús. Si ellos habían creído en el Evangelio de Juan, entonces automáticamente se iban a contestar que si la autoridad venía de Dios sobre Juan, es la misma autoridad que venía sobre Jesucristo. Pero si ellos no creían en el Evangelio de Juan que procedía de Dios, tampoco iban a creer que la autoridad de Jesucristo también procedía de Dios. Espectacular respuesta la de Jesucristo, una respuesta que solo la puede dar Dios o una persona que en verdad esté impregnada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dicte semejante, olímpica, hermosísima respuesta a unos tramposos que quieren quitar una vida sin sentido solo por egoísmo y por la santidad de Jesucristo. Allí mismo introduce Jesucristo la más grande represalia. Y aquí saltamos inmediatamente al capítulo 2. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos, y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiera de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otros siervos, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído:
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendía que decía contra aquella parábola, porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Los inquilinos deshonestos. La respuesta de Jesús a Juan no fue una evasión. No, ese fue el eslabón para lo que venía inmediatamente. Aquí le da un ataque totalmente severo. Hay severidad en este ataque de Jesucristo. Cada día que se acercaba más a la muerte, Jesucristo los ataca más punzantemente. Este ataque es un ataque directamente a ellos. Aquí lo que está pasando es que Jesucristo está exponiendo a los gobernantes, a los sacerdotes, a los escribas, las atrocidades de rechazar a todos los profetas que han sido enviados a ellos. Y fíjense que se describe de una manera espectacular. Es un cuadro muy oscuro y describe una violencia continua y brutal de parte del pueblo de Israel hacia los profetas de Dios. Primero manda un siervo y lo golpean. Después el Señor manda otro siervo y lo hieren. Y después manda a otro siervo y lo asesinan. Ve cómo va creciendo la violencia del pueblo de Israel. Primero vienen golpes, después vienen heridas y después vienen asesinatos. Muchos profetas, hombres de jerarquía inferior, pastores, recolectores de higos, agricultores, sirvieron de profetas. Y en los primeros estos fueron golpeados, fueron menospreciados. Después muchos de ellos fueron abusados, encarcelados y por último muchos de ellos fueron muertos. O sea que la brutalidad va creciendo y fueron sufriendo todo esto paulatinamente. Y aquí lo que más le molesta a ellos es que la viña se les quita y se les pasa a un pueblo que es inferior a ellos. Ellos están conscientes que esta parábola es contra ellos y los dirigentes antiguos de Israel que siempre rechazaron. El cálculo que hicieron los gobernantes en ir a hacer esta pregunta a Jesús fue un total error y un total fracaso. Ellos trataban de matarlo para poseerlo, trataban de eliminar a Jesús para tomar posesión de él y por el acto que lo mataron, lo perdieron. Se da cuenta cómo es todo aquel de nosotros, fíjense bien, que intenta conseguir algo sin entregar a Cristo, a Dios, el servicio agradecido, vamos a perder todo bien que estamos tratando de conseguir. Todo pecado es un error. Nosotros no podemos tratar de conseguir algo sin prestarle un servicio a Dios. Porque cuando tratamos de conseguir algo sin prestarle un servicio a Dios, entonces vamos a terminar perdiendo todo. Y aquí estos personajes hubieran deseado tomar posesión de Jesucristo y sencillamente no lo hicieron por miedo a la multitud, a la ciudadanía. Es lo que le decía
Interesantemente, aquí las autoridades le tienen miedo al pueblo cuando siempre es al revés. Es el pueblo el que le tiene respeto y miedo a las autoridades. En ese momento no pudieron, pero esta parábola preparó el camino para que 3 o 4 días más tarde se cumpliera el sueño de ellos de ver a Jesucristo ajusticiado injustamente y también muerto. Muy bien, ahora viene el segundo ataque. Ahora se unen los fariseos y los herodianos a preguntar acerca del tributo. Versículo 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen alguna palabra. Fíjense, lo que buscaban era una palabra mal puesta para enjuiciarlo. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre veraz, una adulación hipócrita, un hombre verdadero, y no te cuidas de nadie. Lo que tú vas a decir, lo vas a decir sin ningún problema. Y por eso venimos donde ti. Tú eres un hombre completamente sincero y verdadero. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Aquí Jesucristo le pone un poquito de humor. Él pregunta por la moneda como que nunca ha visto la moneda. Y ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondió, les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Interesante, ¿no? No hay cosa peor cuando los seguidores de Dios se entrometen y se mezclan con la política del mundo. No hay cosa más peor que termine enredando a aquella persona que mezcla la religión con la política del mundo. Y Jesús contesta de una manera sabiamente, refiriéndose ya que el pueblo está sometido al César. Porque él dice: tráeme una moneda. ¿De quién es esta moneda? De César. ¿No están sometidos al César? ¿No le están pagando el tributo ya? Si le están pagando el tributo ya, ¿por qué me están preguntando si se le puede seguir pagando o si hay que pagarle o no? Ya se lo están pagando. Ya comenzaron a pagarle, ahora páguenle. Bien sencillo. Visto después de lo que Cristo contesta. Aquí, fíjense que, déjenme explicarle un poquitito quién eran los herodianos. Los herodianos era una secta, un tipo de religión que apoyaba a la casa de Herodes y estaba en favor de pagarle a César un impuesto. Fíjense bien. Y los fariseos están totalmente en contra de eso, pero se unen. Porque aquí no importa si están a favor o están en contra, si son amigos o son enemigos. Se pueden unir los dos más grandes enemigos con una causa en común por derrotar la justicia. Y aquí lo vemos. Y estos herodianos apoyaban dar ese impuesto al César. Se le llamó hacia ellos por Herodes el Grande, que también era partidario de César. Es más, estos herodianos, junto con Herodías, creían que Herodes era el Mesías, porque este es el primer rey en Israel que no es del linaje de Judá, no es de la tribu de Judá. Es más, esta es una familia que ni siquiera es judía, ¿sí? Pero ellos creían que este era el Mesías porque había tomado ese trono que había estado en mano de gente de Judá, porque así la Biblia lo decía.
Este mismo grupo fue el que fue adulado por Herodes y por miedo que había nacido el verdadero Mesías, este mismo grupo fue el que promovió darle muerte a los niños de Belén para quitarse cualquier amenaza contra el Mesías que ellos reconocían que era Herodes. Por esta razón que Herodes se creía el Mesías, se cree que Herodes reconstruyó el templo con tanta magnificencia y entregó toda una fortuna para que eso fuera una belleza. ¿Ve? Entonces, aquí vienen este grupo que son totalmente opuestos y le preguntan a Jesucristo. Fíjense que la pregunta no es solo si se puede o no se puede, sino que Él aconseja. No preguntan solo si era lícito, sino, ¿crees que podemos hacerlo? Es mucho más allá, es una pregunta muy difícil. Esa moneda que Jesucristo pidió, todavía hay copias. Era una pequeña moneda de plata que llevaba alrededor una corona de laurel y tenía la expresión de los emperadores romanos, y a la orilla de la moneda decía así, en latín: Tiberio César Divi Augusti Philos Imperator. Emperador Tiberio César, hijo de Dios. Eso es lo que decía la moneda: Tiberio César Divi Augusti Philos Imperator, hijo de Dios. Y esta moneda era considerada por los judíos como una idolatría, porque tenía estampada la imagen de un hombre que se creía hijo de Dios y así lo declaraba. Entonces, los romanos habían permitido que se acuñara una moneda especial solo para Judea. Y en esa moneda aparecía solo el nombre del emperador y los emblemas judíos como las palmas, los lirios, las uvas, el incensario, cosas así, pero es la misma moneda. Y Jesucristo responde sabiamente, y hasta ahora esa frase se repite constantemente por toda la humanidad: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y vamos a ir al último ataque, y este es el de los saduceos. No lo vamos a leer porque se nos ha ido el tiempo, preguntando acerca de una mujer que se casa con 7 hermanos y en el día de la resurrección, mujer de quién va a ser cuando estos resuciten. La ley judía decía que si el marido de una mujer moría, su hermano menor tenía que tomar esta mujer y hacerle descendencia, y si el segundo moría, el tercero. Parece que esta historia es un poquito ficticia, pero ellos la presentan, y aquí están tratando de entrampar a Jesús con el tema de la resurrección, a ver si puede caer por este lado. Los saduceos, probablemente viene su nombre derivado de una persona que se llamaba Sadoc, que era un erudito. Y él decía en su filosofía que no se puede servir a Dios esperando una recompensa. No podemos servir a Dios si esperamos que Él nos pague algo. Y sobre esa base se construyó que no hay resurrección, ni hay castigo en otra vida. Negaron la inmortalidad del alma, negaron la resurrección del cuerpo, negaban la existencia de ángeles y de espíritus, atribuían al libre albedrío todo el destino, y no reconocían la escritura, sino que solamente los
el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Parecían teólogos racionales que no podían creer nada más de lo que pudiera comprender su corazón y que fuera obvio para sus sentidos. Si ellos podían entenderlo, la doctrina era aceptada, pero si los que le decían no lo podían entender, sencillamente no lo aceptaban, y uno de los temas era la resurrección. Estos saduceos erraron de 2 maneras. La primera es porque no conocían las escrituras, y la segunda es porque no conocían el poder de Dios. Job, que es del Antiguo Testamento 21-25, dice: yo sé que mi Redentor vive, y aunque estas carnes se caigan, aunque yo baje al sepulcro, en el día postrero el Señor me va a levantar, porque Él vive. Se olvidaron de Isaías 26-19, que es del Antiguo Testamento, donde dice: tus muertos vivirán y con mi cadáver se levantarán. Se olvidaron de Daniel 12:2, donde dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Eran unos ignorantes de la Biblia. Ese fue el primer error. Y el segundo error es que no conocían el poder de Dios al poder Él resucitar los cuerpos de los muertos. Mire, en el principio Dios creó de la nada. No había absolutamente nada, y Dios creó. Se requiere mucho más poder para crear algo que nunca ha existido, que para hacer algo nuevo una vez que fue. Déjenme explicárselo más simplecito, porque está muy difícil. Se necesita más poder para crear algo donde no existe nada que para volver a la vida algo que ya existió. ¿Qué es más fácil? ¿Crear algo de la nada o volver a recrear algo que ya existió? El hombre fue hecho de la nada. Dios hizo la materia. Él lo creó. Cosas que él solo dijo y ordenó, y así fue. Sea la luz, y fue la luz. En el caso del hombre, había agua acá, pero él hizo la materia porque le dio forma especial con sus manos. No fue una creación de su voz, sino que una creación de sus manos, pero viene de la nada. La resurrección, humanamente hablando, necesita menos poder, porque es volver a que exista lo que una vez existió. Por lo tanto, ellos no conocían el poder de Dios. ¿Ve? Y aquí Jesucristo les dice: la verdad es que ustedes no entienden, ¿sí? Están concentrados en algo que no es así. Y les dice el versículo 24: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios que vivo. Así que vosotros muchos erráis. Abraham, Isaac y Jacob no están vivos, están muertos. Y en una lección pasada yo expliqué de que Dios juega en los tiempos futuros como que fuera. Lo que Él va a hacer en el futuro lo da como una realidad ahora en el presente, porque es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de poder. ¿Será posible que el Señor va a resucitar los muertos? Claro que sí es posible. Y Él dijo que así va a ser. Por lo tanto, Él lo declara ahora como una realidad, aunque aún no ha pasado aún. Y aquellos desconocen eso, porque en el cielo no existirá más eso. El hombre y la mujer existen en este momento porque tiene un fin, la procreación.
tener niños, el único planeta en el universo que puede hacer eso, por lo que nosotros entendemos, y tiene como fin llenar un número de vacantes que dejaron los ángeles caídos. Cuando ese número se complete, ahí se termina y los salvos regresarán al cielo y serán igual a los ángeles, sin sexo. Un ángel no tiene sexo, no es hombre, no es mujer. Los hombres lo pintan como hombre o como mujer. No, un ángel es un ángel. Es un ángel, no es nada más que eso. Y el humano, una vez haya cumplido el propósito divino, va a ser como ellos. Y el espíritu de profecía dice que aún va a ser superior a ellos, porque ellos tienen una experiencia. Nosotros tenemos una experiencia que ellos no han tenido. Jesucristo sale triunfante en las tres encrucijadas, en los tres ataques que se le dan. Mire, el diablo quería que Jesucristo muriera por cualquier cosa menos por la salvación de las almas. Y era una de las trampas hacerlos pecar. Es más, el espíritu de profecía dice que el diablo no era la intención que Jesucristo muriera, sino que pecara. Porque al pecar automáticamente tenía la muerte. Y aquí están entrampando a Jesucristo, tratando de entrampar a Jesucristo para poderlo matar, poderlo enjuiciar por cualquier razón, con tal que no sea la razón correcta, que Él fue un ser santo que vino a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Felizmente, Jesucristo respondió bien y en esa misma semana, el jueves por la noche fue enjuiciado y el día viernes Él murió, no por un error que cometió, no por una respuesta mala que dio, no porque lo entramparon, no porque tuvo culpa, simple y sencillamente murió por salvarme a mí y salvarlo a usted. ¡Qué hermoso! Con eso nos quedamos hasta ahora. Cristo, siempre perfecto, siempre sublime, siempre grande. ¡Qué caballero de fina estampa para poderlo imitar y soñar ser como Él! Feliz semana a todos.